al papá que está del otro lado. ¿Cómo es la tarea de un fiscal en estos casos de grooming? Bueno, la tarea del fiscal en este tipo de casos es muy parecida a la que se da en todos los tipos de casos donde un delito está siendo investigado y la causa va cursando los diferentes carriles que tiene una investigación y llega al momento de la fase de juicio. El proceso penal es bastante sencillo, hay 4 etapas o fases bien nítidas, bien diferenciables. Hay una, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Hay una pequeña fase de investigación penal preparatoria, que es lo que se conoce en la jerga con el nombre de IPP o investigación penal preparatoria, en donde un fiscal a cargo de la investigación junta elementos de convicción para ver si tiene o no un caso para ser decidido frente a un juicio oral. Claro. En este caso, la tarea de investigación estuvo a cargo de 2 de mis excelentes colegas que tengo en la Unidad Funcional de Investigación y Juicio número 1, que son el doctor Javier Gessi y Oscar Marcos, que son los que llevaron adelante la investigación y requirieron la elevación a juicio en ¿Qué pasó en este caso? En este proceso. ¿Cómo fue la historia? La denuncia comienza con las averiguaciones que hace en el seno familiar la madre de la víctima. Sí. Empiezan a advertir una conducta extraña en la menor, se empieza a pelear con el padre, con la figura paterna, asocia seguramente al imputado de este delito con la figura paterna en la casa, entonces empieza a tener discusiones, empieza a realizar toda una serie de comportamientos extraños que no eran comunes en el seno de esta familia, y hasta que en un momento la madre le saca el teléfono a la menor y advierte las conversaciones con connotaciones claramente de tipo sexual que mantenían entre la menor, que tenía 14 años de edad, 14. y el imputado, que en ese momento tenía 28 años ¿Es de una edad. red social, por WhatsApp? No, la realidad es que en este caso puntual, la víctima y el victimario se conocen desde los 8 años de la menor, o sea, hace muchísimo tiempo que se conocían, y cantaban juntos en un coro de niños donde el imputado llegó a ser subdirector de ese coro. Entonces, es decir, que había un conocimiento real. No es lo común en los típicos casos de grooming, sino que el conocimiento ya era preexistente a esta... ¿De qué edad estamos hablando del imputado? El imputado tenía 28 años al momento de producirse el grooming y la menor tenía 14 años de edad. Entonces, insisto, se superó la etapa de investigación penal preparatoria, se elevó la causa a juicio. El juicio oral es bastante sencillo, sobre todo en este tipo de delitos correccionales, donde la pena no supera los 6 años de expectativa. Se sustancia ante un juez en lo correccional, en donde hay que producir la prueba en el marco de un debate oral público contradictorio, garantizando los principios de inmediación, de continuidad, de bilateralidad procesal. Es decir, que las partes estén en un pie de igualdad cuando se produce la prueba. La investigación penal preparatoria sería lo más parecido al trabajo que hace un abogado particular en su estudio antes de presentar una demanda civil. El requerimiento de elevación a juicio sería lo más parecido a una demanda civil cuando se presenta ante un juzgado, ante el juzgado de juzgamiento. Y el juicio es la fase fundamental o la fase central del proceso penal, porque ahí es donde se va a producir la prueba en sentido estricto. Hasta ese momento lo que hay son ciertos elementos de convicción que va produciendo en forma unilateral una de las partes. Imagínense que si un abogado civilista en su estudio le permitían producir prueba en el bufete de abogados, ganaría todos los casos. Entonces algo parecido pasa en el proceso penal. Es decir, el fiscal de investigación junta elementos de convicción que le van a servir, que le van a dar pie para poder producir la prueba en la fase fundamental, en la fase esencial, que es la fase del juicio oral y público, ¿no es cierto? Y hay elementos en este caso. En este caso había elementos de convicción, los fiscales de instrucción consideraron que había elementos, el doctor Gessi, el doctor Oscar Marcos, elevaron la causa a juicio, un juez de garantías controló, hay una etapa intermedia que se llama crítica de la instrucción, y en esa fase intermedia un juez de garantías verifica que estén dadas las condiciones para llevar un caso a juicio. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas como para que este juicio tenga un formato en el que luego después la justicia pueda decir, bueno, sí, hay un nivel de culpabilidad? Por supuesto que tiene que haber un auto de presunta responsabilidad criminal, es decir, tiene que haber una probabilidad positiva de presunta responsabilidad criminal del imputado. Evidentemente tiene que haber una conducta que tiene que ser típica, es decir, que tiene que encuadrar en alguna norma, que estar sancionada en la ley penal, tiene que ser antijurídica, no tiene que haber ninguna causa que la justifique, tiene que ser en principio culpable y prima facie tienen que darse todos los presupuestos de un injusto culpable y tiene que haber elementos de convicción suficiente como para que el fiscal entienda que hay una probabilidad positiva de que esa persona pueda ser juzgada en un juicio oral y ser condenada. Y acá los elementos
tienen que ver con estos mensajes? Básicamente, estaba además de la denuncia de la madre, y la declaración del padre y la declaración de 2 psicólogas que entrevistaron a la menor, los teléfonos fueron secuestrados inmediatamente por el rápido accionar de la Fiscalía. En los teléfonos estaban las conversaciones, las fotografías, hubo intercambio epistolar y intercambio fotográfico con connotación sexual. Sí. Es como que, o sea, se dieron bastante puntualizadas todas las etapas de grooming porque primero el victimario y la víctima tuvieron se fueron haciendo, entre comillas, ¿no? como una suerte de relación de amistad, fueron forjando una intimidad y después, bueno, el sujeto mayor aprovechó para terminó en este... Pero para que sea grooming, también... No, el artículo 131 del Código Penal sanciona con una pena que va de 6 meses a 4 años de prisión el mero contacto a través de un medio de comunicación electrónico o de cualquier otro medio de comunicación de datos. Lo que se sanciona es básicamente el contacto entre el adulto mayor y el menor. Obviamente es un tipo complejo porque a nivel de tipo subjetivo, es decir, en la interioridad del sujeto, ¿no? del imputado, tiene que darse algo que la doctrina denomina un tipo asimétrico. ¿Por qué? Porque requiere unos elementos subjetivos que van más allá del dolo, más allá del querer la realización del tipo objetivo, más allá de este contacto. También, y esa ultraintencionalidad se refiere a un tipo que no es necesario probar, que no tiene un correlato a nivel de tipo objetivo, pero que tiene que estar a nivel de tipo subjetivo. Es decir, la finalidad del autor es cometer alguno de los delitos contra la, entre comillas, integridad sexual de la menor. Además es corrupción de menores también, ¿no? Puede haber un abuso sexual, puede ser que en la intención del sujeto esté la de cometer un abuso sexual simple, un abuso sexual gravemente ultrajante, un abuso sexual con acceso carnal, puede ser que en la interioridad del sujeto esté la voluntad de cometer un delito de corrupción de menores, pero en definitiva eso no tiene un correlato en el aspecto objetivo, es decir, no hay que probar ese delito conexo que sí se requiere a nivel de tipo subjetivo, es decir, internamente el sujeto tiene que tener la voluntad de realizar cualquiera de los delitos que figuran en el Código Penal. ¿Y él lo termina confesando después? ¿Da cuenta que bueno que fue un error o que lo admite y le corre quizás la observación que tenemos nosotros? Tal vez por las características personales del sujeto activo, tal vez por su condición de músico, su especial sensibilidad, la sensibilidad propia de los artistas, no resistió, no pudo superar los alegatos de inicio del procedimiento. Es decir, el juicio comienza en la parte de la fase del debate, el juicio se divide en 3 partes fundamentales. Primero hay unos alegatos de inicio, donde el fiscal expone los lineamientos de la acusación y la defensa, los lineamientos de la defensa, después se produce la prueba en sentido estricto y después se pasa a los alegatos finales. No pudo pasar de los alegatos de inicio porque el imputado se quebró, quiso declarar, confesó muy arrepentido, creo que el arrepentimiento fue bastante sincero y el juicio terminó porque se aplican las reglas. ¿Qué se aplica? Se aplican las reglas del juicio abreviado porque al no ser necesaria la producción de la prueba, están todos los testigos esperando para declarar, al haber confesado el imputado y no haber un problema en cuanto a la prueba, porque directamente ya la defensa se allanó al pie de la Fiscalía, ante esa confesión lisa, llana, circunstanciada y específica del imputado, directamente se omite la producción de prueba. Esos elementos de convicción que en forma unilateral colectó la Fiscalía durante la instrucción pasan a ser prueba en sentido estricto, como si se hubieran producido en la fase de juicio, y directamente se pasa a los alegatos. ¿Y qué hace la justicia con la menor, no? Porque este hombre confiesa, es culpable, va a prisión, quizá esté en suspenso, pero ¿qué hace la justicia y qué hace la familia, ¿no? Porque ¿cómo se hace para que esta nena pueda reincorporarse nuevamente a una sociedad sin tener la vergüenza, sin tener el sentimiento de culpa para con sus pares y para con sus padres? Sí, ahí va a haber que realizar un trabajo muy importante desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de la contención, ¿no? El trabajo de la Fiscalía va a terminar con la acusación formal ante el órgano de juzgamiento, con la sentencia, después se pasará a una fase que es eventual, una fase de impugnación que puede existir o no, y después hay que ejecutar la sentencia. Ya la parte de contención familiar de la víctima, más allá de los organismos especializados con los que cuenta el Departamento Judicial, corresponde en gran medida a los familiares de la víctima. Bien, como siempre, muy explicativo. El doctor siempre nos ayuda a entender algunas cuestiones desde lo más puro, pero para que la gente lo termine de entender. Muchas gracias por estar,
comunicándonos qué es lo que pasa, porque los nenes son nuestro principal foco, ¿no es cierto? Sí, quiero destacar en gran medida el trabajo que han realizado la gente de Grooming Argentina. Hernán Navarro, que estuvo acá declarando hace unos instantes. La verdad que hemos sentido el apoyo incondicional de ellos para esta investigación. Y también hay que destacar que este es el primer caso de grooming que es llevado a juicio en el ámbito del departamento. Esperemos que sea el último. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, muy amable. Bueno, seguimos. Entonces, ¿nos vamos al móvil?